Bien, vamos a hablar de la información que sigue saliendo tras el inicio de la actividad, tras la primera clasificación y vamos a hablar de los principales protagonistas. Vamos a hablar un poquito de Verstappen, de los Ferrari, lo que pasó con Antonelli y también de Franco Colapinto. Pero hay que analizar también la telemetría y la tremenda diferencia de Mercedes que fue clave para la pole de Russell. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y arrancamos con Verstappen. ¿Qué fue lo que dijo? Rápidamente hablando de las palabras del 4 veces campeón, que terminó sexto con una diferencia importante con respecto a Antonelli, dando a entender o confirmando que Red Bull es claramente el cuarto coche tras el salto adelante de McLaren. Bueno, ha sido complicado encontrar el equilibrio, el agarre, aunque ha sido un paso adelante de los libres uno, aunque por supuesto nos falta un poco para estar más arriba de la parrilla. Es algo que tenemos que entender. A ver qué podemos hacer con el equilibrio de cara a mañana y encontrar más agarre. Algo de equilibrio y algo de agarre, así reducir la diferencia. Con un fin de semana que, como todos los fines de semana, el sprint sigue marcando esta pauta de Red Bull. Y veremos si lo confirma el día de mañana. De que le complica mucho el viernes del sprint. Bien, probablemente el día de mañana Red Bull y sobre todo Verstappen, a medida que sigan con esta información, que avancen un poquito con el entendimiento de lo que es estos nuevos coches, ¿no? Que cada fin de semana que llegan les cuesta más y era algo que había sido una tendencia la temporada anterior de que los fines de semana el sprint le costaba mucho el viernes y a medida que hacen los cambios van avanzando, pero no sé qué tanto van a poder recortar. Parece un fin de semana, bueno, realmente complicado para el piloto neerlandés en su casa, en lo que será de momento el último Gran Premio de los Países Bajos. Veremos qué es lo que pueden hacer. Siguiendo con Antonelli, piloto que quedó quinto a 2 décimas y media de su compañero de equipo. Bueno, lo decíamos en el resumen y hablábamos de que probablemente esa salida de pista en la cual uno le pudo haber costado rendimiento en el coche y lo confirmó Antonelli, que dijo que perdió 25 puntos de carga tras lo que fue la salida en ese Q1 que se fue a la grava. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el piloto que lidera el campeonato mundial? Tenía un par de agujeros en el suelo. Cuando entré en boxes me dijeron que había perdido 25 puntos en ese momento. Han intentado reparar todo lo que han podido, pero el daño estaba aún presente y me costaba mucho en la baja velocidad. Obviamente, el perder carga aerodinámica en un circuito como Zandvoort, que era lo que decía recién Verstappen, ¿no? Que le está faltando carga, bueno, se traduce en bastante tiempo por vuelta y eso fue lo que le costó a Kimi. Que por un lado es una lástima para él porque podría haber luchado por la pole sin tener este problema, pero por otro lado lo debe dejar tranquilo de que el potencial está ahí y que sin ese problema probablemente mañana pueda luchar por avanzar en la sprint y probablemente luchar por la pole más tarde en la clasificación. Así que un inicio un tanto complicado, un error en un circuito de los de la vieja usanza, los circuitos en los que no perdonan, y le pasó a Kimi, que podría haber sido peor, ¿no? Fue una gran salvada. eh, Podría haber terminado atrás contra las barreras y ahí su clasificación y largar del fondo, así que limitando un poquito los daños tras una clasificación complicada para Andrea Kimi Antonelli, que tiene margen. Veremos ya cómo sale en la sprint, si sale loco o sale con cabeza fría a trabajar un poquito, que es lo que yo espero de él. Bien, hablando un poquito de Charles Leclerc, quien quedó a 55 milésimas del tiempo de la pole, dijo que de cara a la mañana, o sea, de la práctica libre 1 del sprint, no estaban tan cómodos en la clasificación en el sprint, ¿no? Que en la mañana había estado un poquito más cómodo. Lo mismo dijo Hamilton, que cambios que hicieron en el coche no fueron lo ideal y que le erraron con el camino. Bueno, Leclerc estaba un poco más cómodo que Hamilton y lo dice, estaba bastante cómodo con el coche desde esta mañana. En términos de ritmo de carrera, y un poco más difícil eh, para lo que va a ser la tanda larga. Bien, las condiciones esta mañana fueron un poco más complicadas, así que tendremos que esperar a ver qué pasa mañana en la carrera sprint. Pero creo que por ahora parece un comienzo positivo. Da la sensación de que, obviamente, Leclerc dice, estaba más cómodo desde esta mañana, o sea que los cambios que hizo Leclerc fueron positivos, mientras que Hamilton al revés, estaba más cómodo en la práctica libre uno y después no estuvo tan cómodo, incluso cometió un error que le costó yo creo por lo menos la quinta posición. A ver, en cuanto a lo que dice acá, el ritmo de carrera es un poco más difícil. Bueno, tiene suerte que el ritmo de carrera pasa por ahí a un segundo plano. Este circuito es difícil de adelantar. Veremos obviamente cómo se desenvuelven estos coches, pero es algo que es interesante cómo vamos a tener, porque en Hungría esperábamos también una carrera aburrida con un circuito muy ratonero, muy complicado de adelantar, y estos coches yo creo que nos dieron una carrera interesante en lo que fue el Hungaroring. Veremos acá que es un circuito incluso más difícil que el Hungaroring o más ratonero. En cuanto a lo que vamos a hablar de telemetría, bueno, acá tenemos la telemetría de los tres mejores de lo que es
Russell, Norris y Leclerc. La diferencia que fueron al final 41 milésimas con Norris, 55 con Leclerc. Bueno, están viendo lo que estoy viendo yo, ¿no? La tremenda diferencia que hay sobre el final de la vuelta, que ahora lo vamos a analizar, pero también la diferencia que hay en velocidad punta de Russell comparado y cómo entrega energía al Mercedes comparado con los demás, lo cual es una absoluta locura. Bueno, como vimos en la primera parte de la vuelta, hasta el mitad del sector, hasta donde termina el sector 1, la diferencia era a favor de Russell, 2 décimas y media con Norris y con Leclerc. Después ellos lo recuperan en el sector 2, bien, Leclerc sobre todo, Norris no tanto. Como vemos acá, yo creo que fue cómo gestionaron la energía. Para mí Russell sacrificó mucho en primer y segundo sector, mejor dicho en el segundo sector. Vemos acá hasta la última curva de la mitad del sector 2, porque Russell cuando termina el sector, el primer sector, venía con una diferencia de 2 décimas y media. Gestiona de otra manera, hace un tiempo, un apex mucho más corto en lo que es, bueno, la curva 7, pierde muchísimo, vemos la velocidad mínima. Yo creo que gestionó y después sobre el final lo recupera. Así que la verdad que en cuanto a la gestión de energía, lo de Mercedes es tremendo, incluso comparado con el equipo que tiene el mismo motor que es Mercedes. Bien, vemos que una diferencia de velocidad de entrada a la recta de bueno, que llega a ser de muchísimo. La línea de pasar, línea de meta, son 12 kilómetros de diferencia con Norris y 16 con Charles Leclerc. Bueno, hasta la última curva, bien, o mejor dicho, hasta la entrada a la recta, que es la curva 14, Russell venía media décima arriba de Norris y 132 milésimas arriba de Leclerc. Pero claro, sobre el final entregó toda la potencia. Vemos, acá es donde empieza a ganar y termina ahí, ¿no? Acá termina en este final, es donde tiene mucha más energía que el resto. Es una Fórmula 1 de gestionar así todo en un circuito como Zandvoort. Es la realidad lo que tenemos. En fin, vemos como, sobre todo, yo creo que lo que sacrificó en la curva 7 es lo que después le termina dando la pole sobre el final a Russell, porque ahí pierde esa 2 décimas de ventaja que traía y las recupera bien, entrando a la recta, ¿no? Entrando a la recta, sobre todo con Norris más parejo, pero con el Ferrari le recorta 1 décima y media y le saca media décima, 2 décimas de diferencias de la 13 hasta la bandera cuadra. Así que bueno, es esta Fórmula 1 que tenemos. Cuesta analizar un poco en el momento, después tenemos que ir a la telemetría para terminar de entender la clasificación y es lo que termina pasando. Por último, voy a hablar del piloto argentino, de Franco, ya que, a ver, está un poco frustrado tras la clasificación en el sprint. Recordemos que su compañero de equipo terminó en la octava posición, mientras que él terminó en la 13ª con un coche que está desactualizado. Bien, y lo que dice, es muy frustrante cuando estás tan lejos de tu compañero de equipo. Las mejoras están funcionando bien, lo cual es positivo. Eso es muy bueno, ¿no? El hecho de que por fin, al parecer, Alpine ha traído mejoras y no peoras como habían sido las de Austria. Esto es muy bueno y un circuito para comparar. O sea, lo que le va a permitir este fin de semana también a Alpine es comparar entre el auto de Franco, entre el auto de Gasly, cuánto ha mejorado este paquete que han traído. El coche que por ahí más ha cambiado este fin de semana. Lo que dice, vamos en dirección correcta, pero me falta el ritmo con respecto a los RB y a los Audi. Por lo menos Gasly ya está por delante de ellos, lo cual es positivo para el futuro. Poco más puedo hacer con el coche hasta que me lleguen las mejoras. Vamos a tener un gran paquete. Da la sensación de que va a ser un fin de semana en el cual Franco tiene que prácticamente no cometer errores, no romper el auto y nada más, porque el potencial no está. Gasly con las mejoras pudo estar justito por delante de Bortoleto y una décima por delante de los Bicarb. Entonces, Franco realmente no tiene mucho para hacer este fin de semana. Va a necesitar de un caos en la carrera, creo yo, para poder lograr luchar por algo, porque esa es la realidad, ¿no? Se demuestra, ¿no?, que la diferencia que había en los últimos Gran Premios se sigue replicando acá, sobre todo con el coche que tenían ambos equipos, ¿no? Vicar, Audi y Alpine. Bueno, Alpine ha traído esas mejoras y para Gasly han funcionado, ha dado un paso adelante, así que veremos ya una vez que lo optimicen de cara también al día sábado después de la sprint, si se replica en clasificación eso o los demás equipos le recortan diferencia. Hay que ver cómo es eso, pero como dice Franco, es positivo lo que están viendo y él espera que el paquete llegue ya en las próximas carreras. Ya está confirmado que va a estar en Monza este gran paquete, así que ahí va a estar ya en igualdad de condiciones nuevamente. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.